Biomoléculas orgánicas. José Miguel Santa Cruz, presentado a Mayerly Lucía Paredes, número de grupo 155100985. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Biología Celular y Molecular, Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, Pasto 2018. Muy bien, comencemos. Biomoléculas. Las moléculas que forman parte de los seres vivos son sorprendentemente similares entre sí en estructura y función. De hecho, todos los organismos que conocemos contienen proteínas, ácidos nucleicos y todos dependen de agua para sobrevivir. Nuestro parentesco con plantas y bacterias se puede verificar si observamos que sus moléculas y las muestras tienen mucho en común. Los elementos que forman parte de los seres vivos se conocen como elementos biogenéticos y se clasifican en bioelementos primarios y secundarios. Los bioelementos primarios son indispensables para la formación de las biomolecular fundamentales, tales como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos elementos constituyen aproximadamente el 97% de la materia viva y son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los bioelementos secundarios son todos los elementos biogenéticos restantes. Se puede distinguir entre ellos los que tienen una abundancia mayor al 0.1% como el calcio, sodio, potasio, magnesio, cloro, y los llamados oligoelementos, los cuales se encuentran en concentraciones por debajo del 0.1% en los organismos. Esto no significa que sean poco importantes, ya que en una pequeña cantidad de ellos es suficiente para que el organismo viva. Sin embargo, la ausencia de alguno puede causar la muerte. Carbohidratos. Definición. Los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las formas más comunes y abundantes son las azúcares, fibras y almidones. Entre sus principales características encontramos: los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación y se encargan de almacenar y brindar energía al cuerpo. Por tal motivo se le considera como la gasolina que nuestro organismo necesita para ponerse en acción. El sistema digestivo se encarga de convertir los hidratos de carbono en glucosa, azúcar en la sangre, y la utiliza como energía para las células, tejidos y órganos, y guarda cualquier azúcar extra en el hígado y músculos para cuando se la necesite. La concentración de carbohidratos en las personas varían desde los 8.3 al 14.5 gramos por cada kilogramo de peso corporal. La función primordial de los carbohidratos es proporcionar energía inmediata y estructural al cuerpo como si fuese un combustible del cuerpo. De esta manera es responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Asimismo, proporcionan energía de reserva a las células, regulan el metabolismo de las grasas y ahorran las proteínas del organismo. Los carbohidratos además se encargan de la desmaterialización de azúcares en la sangre. Clasificación. Carbohidratos complejos, también conocidos como hidratos de carbono de absorción lenta, son básicamente los alimentos en forma integral. Se encuentran en alimentos tales como guisantes, frijoles, panes, arroz, avena, granos enteros y hortalizas. Se caracterizan por transformarse en glucosa en un tiempo prolongado, cuentan con un valor nutricional alto, contienen
contienen fibra y vitaminas y producen saciedad. Carbohidratos simples, también conocidos como carbohidratos de absorción rápida. Son carbohidratos procesados que son descompuestos rápidamente por el cuerpo para ser usados como energía y se encuentran en forma natural en alimentos como las frutas, la leche y sus derivados, al igual que en azúcares procesados y refinados como los dulces, el azúcar común, los almíbares y las gaseosas. Cuentan con valor nutricional mucho menor que los carbohidratos complejos. Disacáridos. Tipo de glúcidos formados por la condensación, unión de dos azúcares monosacáridos iguales o distintos mediante un enlace o glucosídico con pérdida de una molécula de agua, pues se establece en forma de éter siendo un átomo de oxígeno el que une a cada pareja de monosacáridos. Son solubles en agua, dulces y cristalizables. Monosacáridos. También conocidos como azúcares simples, son los glúcidos más sencillos. No se hidrolizan, es decir, no se descomponen en otros compuestos más simples. Los más conocidos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Estos azúcares constituyen las unidades monómeras de los hidratos de carbono para formar los polisacáridos. Son por lo general sustancias blancas con sabor dulce, cristalizables y solubles en agua. Se oxidan fácilmente transformándose en ácidos. Oligosacáridos. Moléculas constituidas por la unión de 2 a 9 monosacáridos cíclicos. Pueden ser lineales o ramificados, mediante enlaces de tipo glucosídicos, un enlace covalente que se establece entre grupos alcohol de 2 monosacáridos con desprendimiento de una molécula de agua. Polisacáridos. Biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos de 11 a cientos de miles. Cumplen funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales. Alimentos que contienen carbohidratos. Arroz. Cereal considerado alimento básico en muchas culturas culinarias. Contiene 28 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos. Cereales. Alimentos como el trigo, el maíz, la cebada, la avena y el centeno aportan energía al cuerpo. Frutas. Alimentos ligeros que contienen fructosa y que son esenciales en una dieta de hidratos de carbono equilibrada. Algunos ejemplos son las manzanas, los plátanos, las fresas, las frambuesas, las moras, los arándanos, las cerezas, los higos, los pomelos. Se pueden consumir también en jugos o zumos. Frutas secas. Alimentos esenciales en una dieta de hidratos de carbono equilibrada. Algunos ejemplos son dátiles, castañas, anacardos, semillas de chía, pistachos, semillas de sésamo y almendras. Harina. Polvo fino que se obtiene del cereal molido y de otros alimentos ricos en almidón, contiene 76 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos. Legumbres. Alimentos de origen vegetal ricos en hidratos de carbono de tipo almidón, proteínas y fibra. Pastas. Conjunto de alimentos preparados con una masa cuyo ingrediente básico es la harina mezclada con agua que nos provee como nutriente principal hidratos de carbono complejos. Patatas. También conocidas como papas, es un tubérculo que aporta 17 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos. Productos lácteos. La leche y sus derivados ofrecen carbohidratos así como calcio y proteínas. Verduras, también conocidas como hortalizas, son plantas que pueden comerse crudas o cocidas. Contienen carbohidratos netos, altos en fibra y vitaminas y bajos en calorías. Muy bien, continuamos. Lípidos. Definición. Debido a su estructura son moléculas hidrófobas, insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos no polares como la
Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomolecular, que están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. El benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se los llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son los más ampliamente distribuidos en la naturaleza. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la reserva energética, como los triglicéridos, estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y reguladora, como las hormonas esteroides. Los lípidos son moléculas muy diversas en el cuerpo. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, que le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Otra parte de su estructura es polar o hidrofilia, que tiene afinidad por el agua, y tenderá a asociarse con solventes polares como el agua cuando una molécula tiene una región hidrófoba y otra hidrófila. Se dice que tiene carácter diantipático. La región hidrófoba de los lípidos es la que presenta solo átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, como la larga cola alifática de los ácidos grasos a los anillos de esteran del colesterol. La región hidrófila es la que posee grupos polares o con cargas eléctricas, como el hidroxilo OH del colesterol, el carboxilo COOH de los ácidos grasos, el fosfato PO4 de los fosfolípidos. Hidrofóbicos, esto se debe a que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno a su alrededor, unidos entre sí por un enlace de hidrógeno. El núcleo de oxígeno es más grande que el del hidrógeno, presentando mayor electronegatividad. Como los electrones tienen mayor carga negativa, la transacción de un átomo de oxígeno tiene una carga suficiente como para atraer a los de hidrógeno con carga opuesta, uniéndose así el hidrógeno y el agua en una estructura molecular polar. Por otra parte, los lípidos son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas: cadenas alifáticas saturadas, un enlace simple entre diferentes enlaces de carbono, o insaturadas, unidas por enlaces dobles o triples. Esta estructura molecular es no polar. Clasificación. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo, que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables o no los posean lípidos saponificables. Primero, lípidos saponificables. Son los semejantes a las ceras y grasas y que tienen enlaces ester y pueden hidrolizarse. Simples, son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Aciglicéridos, son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites. Céridos, ceras. Complejos, son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolecular como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares.
fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfosfingolípidos, glucolípidos, cerebrósidos, gangliósidos. 2. Lípidos insaponificables. Estos no tienen enlaces ester y no pueden hidrolizarse. Terpenoides, esteroides, prostaglandinas. Funciones. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que en 1 gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4.1 calorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, terpenos, esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune, etc. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen a facilitar, aceleran las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Importancia para los organismos vivientes. Las vitaminas A, D, E y K son liposolubles, lo que significa que solo pueden ser digeridas, absorbidas y transportadas junto con las grasas. Las grasas juegan un papel vital en el mantenimiento de una piel y cabello saludables, en el aislamiento de los órganos corporales contra el shock, en el mantenimiento de la temperatura corporal y promoviendo la función celular saludable. Además sirven como reserva energética para el organismo. Las grasas son degradadas en el organismo para liberar glicerol y ácidos grasos libres. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas constituidas por nucleótidos. Están presentes en el núcleo de las células, también en determinados orgánulos como mitocondrias y cloroplastos. Son las moléculas encargadas de almacenar, transmitir y expresar la información genética. Existen 2 tipos: ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico, presentes ambos en toda clase de células animales, vegetales o bacterianas. Características. Los ácidos nucleicos son moléculas gigantes, macromoléculas, formadas por unidades monoméricas más pequeñas conocidas como nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está formada por 3 partes. Un azúcar del grupo de las pentosas, monosacáridos con 5 átomos de carbono. Un radical fosfato, derivado de la molécula del ácido ortofosfórico, H3PO4. Una base orgánica nitrogenada. Los ácidos nucleicos son esenciales para todas las células, ya que es a partir de las moléculas de ADN y ARN que se sintetizan las proteínas. Las células se multiplican y también se produce el mecanismo de transmisión de las características hereditarias.
Además, los nucleótidos son importantes en diversos procesos como la síntesis de algunos carbohidratos y lípidos y la regulación del metabolismo intermedio, activando o inhibiendo enzimas. Los ácidos nucleicos presentan una estructura espacial bastante compleja y peculiar. Las moléculas de ADN están constituidas por dos cadenas polinucleotídicas enrolladas una sobre la otra, lo que se asemeja a una gran escalera helicoidal. Estas dos cadenas se unen por medio de puentes de hidrógeno entre determinados pares de bases nitrogenadas. La adenina se junta con la timina, mientras que la citosina se junta con guanina. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o el ADN y el ácido ribonucleico ARN. Ambos son macromoléculas compuestas por cadenas de cientos o miles de nucleótidos unidos. Primero, ácido desoxirribonucleico, ADN. Watson y Crick propusieron el modelo de la doble hélice. Para esto se valieron de los patrones obtenidos por difracción de rayos X de fibras de ADN. Este modelo describe a la molécula del ADN como una doble hélice, enrollada sobre un eje como si fuera una escalera de caracol, y cada 10 pares de nucleótidos alcanza para dar un giro completo. El modelo de la doble hélice establece que las bases nitrogenadas de las cadenas se enfrentan y establecen entre ellas uniones del tipo puente de hidrógeno. Este enfrentamiento se realiza siempre entre una base púrica con una perimídica, lo que permite el mantenimiento de la distancia entre las dos hebras. Ácido ribonucleico, ARN. El ácido ribonucleico se forma por la polimerización de ribonucleótidos. Esto a su vez se forma por la unión de A, un grupo fosfato, B, ribosoma, una aldopentosa cíclica, C, una base nitrogenada unida al carbono 1 de la ribosa que puede ser citocona, adenina, guanina y uracilo. Esta última es una base similar a la timina. La cadena simple de ARN puede plegarse y presentar regiones con bases apareadas. De este modo se forman estructuras secundarias del ARN, que tienen muchas veces importancia funcional, como por ejemplo en los ARNT, ARN de transferencia. Y todos ellos participan de una u otra manera en la síntesis de las proteínas. ARN mensajero, ARNM, consiste en una molécula lineal de nucleótidos monocatenaria cuya secuencia de base es complementaria a una porción de las secuencias de bases del ADN. ARN ribosomal, ARNR. Este tipo de ARN, una vez transcripto, pasa al nucleolo donde se une a proteínas. De esta manera se forman las subunidades de los ribosomas. Aproximadamente 2/3 partes de los ribosomas corresponden a sus ARNR. ARN de transferencia, ARNT. Este es el más pequeño de todos, tiene aproximadamente 75 nucleótidos en su cadena. Además se pliega adquiriendo lo que se conoce con forma de hoja de trébol plegada. El ARNT se encarga de transportar los aminoácidos libres del citoplasma al lugar de síntesis proteica. En su estructura presenta un triplete de bases complementario de un codón determinado, lo que permitirá al ARNT reconocerlo con exactitud y dejar el aminoácido en el sitio correcto. A este triplete lo llamamos anticodón. Funciones del ácido nucleico. Estas diversas funciones que los ácidos nucleicos constituyen dan lugar al dogma central de la biología celular, ya que la información genética que se encuentra dentro del ADN es replicado en otro ADN. La información que un ADN posee puede transcribirse en un ARN, y finalmente la información que podemos hallar dentro del ARN se puede traducir en proteínas.
Algunos virus que se han encontrado poseen en su sistema ARN como material genético. Por este motivo se ha debido hacer un cambio significativo en el dogma, pero manteniendo la idea. La base nitrogenada siempre se une al carbono de la penosa mediante el enlace N-glucosídico. El ARN se logra distribuir en los cromosomas, los cuales varían su número, dependiendo de la especie la cual se está tratando. Los genes son una serie de segmentos de ARN, los cuales poseen diversos tipos e información que sirven para generar una proteína, siendo así una unidad funcional a la hora de los factores hereditarios. También se encarga del almacenamiento de información genética, dirigiendo proteínas y sintetización de la misma dentro de un organismo, siendo responsables de las características del mismo, por medio de la replicación o duplicación del ADN. Las células generan una copia exacta del material genético, conteniendo información vital para la vida del organismo. El ADN y el ARN se diferencian en: el peso molecular del ADN es generalmente mayor que el del ARN. El azúcar del ARN es ribosa y el del ADN es desoxirribosa. El ARN contiene la base nitrogenada uracilo, mientras que el ADN presenta timina. La configuración espacial del ADN es la de un doble helicoide, mientras que el ARN es un polinucleótido lineal monocatenario. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Entre sus características y propiedades podemos encontrar las dos propiedades principales de las proteínas que permiten su existencia y el correcto desempeño de sus funciones son la estabilidad y la solubilidad. La primera hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en el que estén almacenadas o en el que se desarrollan su función, de manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. En cuanto a la solubilidad, se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se debe mantener para que los enlaces sean estables. Las proteínas tienen también algunas otras propiedades secundarias, que dependen de las características químicas que poseen. Es el caso de la especificada. Su estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta, diferente de las demás y de la función que puede tener otras moléculas. La amortiguación de pH puede comportarse como ácidos o como básicos, en función de si pierde o ganan electrones, y hacen que el pH de un tejido compuesto del organismo se mantenga en los niveles adecuados, a la capacidad electrolítica que les permite trasladarse de los polos positivos a los negativos y viceversa. Funciones de las proteínas. De entre todas las biomolecular, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo.
Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, las de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos de sostén, o la actina o la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre muchas otras. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Según su forma existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibra. Globulares, de forma esférica y compacta y solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como de ciertas hormonas, y mixtas como una parte fibrilar y otra parte globular. Tipos. Dependiendo de la composición química que posean, hay proteínas simples y proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. Las simples se dividen a su vez en escleroproteínas y esferoproteínas. Nutrición. Las proteínas son esenciales en la dieta. Los aminoácidos que las forman pueden ser esenciales o no esenciales. En el caso de los primeros no los puede producir el cuerpo por sí mismo, por lo que tienen que adquirir a través de la alimentación. Son especialmente necesarias en personas que se encuentran en edad de crecimiento, como niños y adolescentes, y también en mujeres embarazadas, ya que hacen posible la producción de células nuevas. Alimentos ricos en proteínas. Están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, los huevos y la leche, pero también lo están en alimentos vegetales como la soja, las legumbres y los cereales, aunque en menor proporción. Su ingesta aporta al organismo 4 kilocalorías por cada gramo de proteína. Muy bien, pues así terminamos esta presentación sobre las 4 biomoléculas más importantes: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. A continuación encontramos la bibliografía que nos sirvió como base para su realización. Muchas gracias.